Hola, hola, buenas tardes. Gracias a todos por conectarse. Esta es nuestra segunda charla de nuestra sección Aprendizaje e Investigación que se está dando los terceros miércoles de cada mes a las 6. Así que muy emocionada aquí por compartir con el invitado especial, Kidani. Pero nada, a las 6:05 vamos a comenzar, así que dándole chance a las demás personas que puedan conectarse. Voy a ponerme aquí en mute a lo que pasa el minutito. Ok, son las 6:05. Vamos a ver cuántas personas tenemos aquí. Tururú. Bien, yo estoy aprendizaje más bien con Zoom, así que ahí estoy poniendo las personas en pantalla para poder verles. Pero nada, comenzó ahora a presentar aquí Dani Seyes, que es nuestro invitado especial de hoy. Y bueno, él tiene un bachillerato en biología de la Universidad de Puerto Rico de Humacao y durante sus estudios tuvo como mentor al doctor Raymond Tremblay, donde estudió poblaciones del coquí común y de una orquídea epífita. Luego de eso pasó a realizar su doctorado en la UPI, en el Departamento de Biología, con, ¿verdad?, concentración en ecología. Y nada, Kirani pertenece al Laboratorio de Ecología Tropical de Plantas y Sistemas Urbanos, bajo la mentoría de la doctora Elvia Meléndez Ackerman, y su investigación se relaciona al funcionamiento social ecológico de los suelos urbanos dentro de la cuenca de Río Piedras. Durante sus estudios graduados fue parte del programa Bridge to the Doctorate, que nada, sus siglas son PRLSAMP, Puerto Rico Low Strokes Alliance for Minority Participation, y también recibió la beca del NSF. Y durante su proyecto ha mentoreado a muchos estudiantes subgraduados y actualmente forma parte del programa USDA NRCT y de la Alianza por la Cuenca de Río Piedras. También tiene una página web por si quieren luego seguirles en su proyecto que se llama Residential Soils RP. Bueno, y sin más preámbulos, con ustedes, Kidani Seyes. Voy a ponerme en mute y apago el Vale. video. Vale. Ok, gracias, Yomari, por esa presentación. Voy ahora a intentar hacer lo que me toca, que es compartir mi parte. Yomari, déjame saber si se ve. Se ve súper. Ok. ¿Y cómo se ve? ¿Se ve solamente la presentación o se ve esto que tengo aquí al lado? No, solamente tu presentación. Nítido. Pues Vale. podemos empezar entonces. Le Yes. agradezco un montón a Darte Solo Ser por la oportunidad. Eh, yo titulé, creo que le cambié el título a la presentación un poquito, por algo que creía más pertinente. Así que ahora se titula Suelos residenciales entre la influencia humana y sus beneficios ecológicos. Ahora, a mí me gustaría empezar por lo que yo entiendo por suelo. Así que los suelos es lo que
la capa suelta que cubre los espacios terrestres en nuestro planeta. Consiste mayormente de partículas inorgánicas, pero también de materia orgánica. Una cosa que a mí siempre me gusta recordarme es que el suelo es vivo, así que al igual que los seres vivos necesita de aire y agua para sobrevivir. Esta imagen que estamos viendo aquí es como, bueno, es un montaje, en parte con la imagen de abajo es modificada de un manual del NRCS. Em, pero es como un montaje que hice para visualizar lo que es el suelo, lo que aparenta ser desde lejos, ¿no? Que es la parte de arriba, que lo vemos como algo bastante inmóvil en cierta forma ante nuestros ojos, pero que cuando le echamos una mirada más de adentro, podemos entender y podemos ver que es un espacio completamente vivo y es un ecosistema, así que se compone de microorganismos, invertebrados, las plantas, incluso hay hasta vertebrados ahí adentro, todos coexistiendo. Otra cosa bien importante cuando hablamos de suelo, por lo menos para mí, es siempre recordar los factores que, para su formación y su desarrollo. Aquí me tomé la molestia o la tarea de formar un esquema de lo que serían los factores principales de formación y desarrollo del suelo. Y me gustaría darles como 30 segundos para que escriban en el chat por lo menos tres de los factores que ustedes ven que creen que forman o contribuyen al desarrollo del suelo. So, 30 segundos corriendo desde ahora. Voy a viajar con el puntito mientras ustedes miran. Ok. Vamos a ver si alguien escribió algo. El Auri Sí, escribió tiempo, plantas y clima. Perfecto. So, los tres están excelentes. Son parte de los que se consideran como los factores de formación y desarrollo del suelo. Además de eso, hay uno bien importante que sería el material parental, que no es otra cosa que la roca, o porque si uno sigue cavando suelo, bien probable que encuentre algo súper duro abajo en la profundidad, y eso es lo que se le llama la roca madre, que no es otra cosa donde empieza a surgir el suelo. La roca, en algún término, es como que se empieza a descomponer por distintos factores, entre ellos el clima, los mismos animales, los organismos. Cuando se empieza a descomponer y se empiezan a depositar cosas, materiales encima, es que se empieza a formar el suelo. Así que esa roca madre es una de las cosas que determina en gran parte las características del suelo. Vamos a ver, si tenemos las plantas, pues las plantas es fácil imaginarlo, ¿no? Tenemos la planta que empieza a crecer, las raíces empiezan a hacer su trabajo con ese suelo. El clima, una cosa bien importante, porque el clima determina los distintos tipos de suelo en muchas partes del mundo, así que imagínense en un lugar donde llueve mucho, en un lugar donde llueve poco, pues los suelos probablemente son bien distintos, porque esa influencia desde afuera, desde el clima, varía. Así que el proceso de formación de ambos suelos es distinto por el clima. Y uno bien importante que Dauri no mencionó es la topografía. Una forma fácil de visualizar esto es que imaginemos las montañas que están ahí, pues el suelo que está en las pendientes no va a ser igual que el suelo que esté en los valles, ¿no? En las pendientes el proceso de erosión va a ser mayor, así que probablemente ese suelo sea menos grueso que en el valle, que hay un proceso más de depósitos, ¿no? De los distintos materiales, así que por ahí estamos. Y yo diría que entre los que mencionamos ya, el más importante es el tiempo, porque para el proceso de formación y desarrollo del suelo se necesita tiempo y mucho tiempo. Entiendo que el estimado es que para hacer cada 1 centímetro de suelo o 2 centímetros se necesitan casi 1000 años, así que es un proceso bien lento
pero esto va a depender del clima y de los otros factores estando en combinación. A ver si puedo seguir. Ok. Ok, ya que les dije lo que para mí son los suelos, ahora quiero como que volver otra vez al principio y pues hablar de lo que yo hago en mi trabajo de investigación. En mi trabajo de investigación, como dice el título, yo trabajo suelos residenciales, específicamente en la cuenca del río Piedras, que es lo que estamos viendo acá. La cuenca del río Piedras mayormente está ubicada casi en su totalidad dentro de lo que es el municipio de San Juan. Así que si a veces menciono San Juan y no Cuenca, pues me perdonan. Em, Nosotros estudiamos la parte más urbanizada de lo que es la cuenca del río Piedras, porque esos son los suelos que me interesan a mí, los más urbanizados. Entre las cosas que hacemos, y digo hacemos porque pues es mi proyecto, pero detrás de mi proyecto hay varios estudiantes, están todos mis mentores, así que termina siendo un grupo. Así, si hablo en plural, es por eso que estoy hablando en plural. Son nosotros, entre las cosas que hemos hecho, hemos entrevistado cerca de 300 personas dentro de esos circulitos que ustedes ven. Estas entrevistas van de casa en casa, donde le preguntábamos cosas como, nos enfocábamos en preguntarles qué ellos entendían por suelo, cómo visualizaban el suelo de sus patios y los suelos en general, qué idea tenían sobre el suelo. Y otra de las preguntas tenían que ver con cómo ellos manejaban el patio de sus casas. Además de eso, nosotros nos hemos tomado la tarea de clasificar distintos patios delanteros a través de todos esos círculos, todas las casas que hay dentro de esos círculos, clasificamos sus patios delanteros dependiendo del tipo de cobertura gris y verde. So, mientras más verde es un tipo, mientras más gris, infraestructura gris, es otro tipo de patio delantero. Y por último, la parte más intensa diría yo, pero la más relevante para para esta presentación es que nosotros tomamos muestras dentro de 3 urbanizaciones. Y son las urbanizaciones que están en este circulito, que a lo mejor algunos de ustedes la conocen, que es Villa Nevares, Jardines Metropolitanos y University Gardens. Dentro de esas 3 urbanizaciones, seleccionamos o logramos tomar muestras de suelo del patio delantero de 8 casas. Nosotros tomamos, este soy yo en acción, tomábamos muestras de los primeros 10 centímetros del suelo, que en teoría es la parte más activa del suelo, es la parte más susceptible a el manejo, por ejemplo, al clima, al ambiente. A fin de cuentas, cuando sacábamos las muestras de suelo de las casas, pues esto lo que ven aquí es lo que sale, ¿no? Es como un cilindrito de 10 centímetros. Y aquí hay una foto mía, pues, trabajando los suelos en el laboratorio. Ahora, esta es la misma imagen que vimos anteriormente, lo único que ahora se añadieron algunos otros actores a la ecuación. Y podemos notar que los actores que se añadieron tienen que ver con el factor humano. Y es que dentro de lo que es los suelos urbanos, en realidad el ser humano como tal es uno de los factores principales determinando lo que es la formación y el desarrollo de estos suelos. Así que esto representaría más o menos lo que sería un suelo urbano, lo que está pasando en un suelo urbano. Tenemos construcciones, tenemos gente manejando el suelo, bregando con el suelo, caminando por encima del suelo, tenemos edificios, tenemos construcciones. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de suelos urbanos y cuando hablamos de suelos residenciales. Ahora, vamos a ir poquito a poco a lo que yo entiendo que es el proceso por el que pasan los suelos residenciales durante su formación. Y podríamos como que dividir esos pasos en 3 pasos principales. El primer paso por el que pasan estos suelos es que, como ven en la imagen, pasa por varias alteraciones en la que el primer paso es que se remueven las capas superficiales de ese espacio, posiblemente, como es en esta imagen, era un suelo agrícola, podría ser un bosque, podría ser otro tipo de uso. Pero en este caso, si el suelo donde se va a construir
la urbanización tenía una capa orgánica, pues esa capa orgánica superficial es lo primero que se va. Luego de eso, se traen nuevos materiales al área de trabajo con el propósito, con la meta de generar nuevas capas que sí favorezcan la construcción. Por último, ese material que se trajo se compacta y ese material que se trajo específicamente porque es posible compactarlo a un nivel donde se pueda construir encima de él. Así que aquí vemos los primeros 3 pasos básicos por los que pasa cada suelo residencial. Ahora, hasta el momento, parecería que todo lo que he dicho de los suelos residenciales es como negativo, ¿no? Son alteraciones, se les hace esto, se les hace lo otro. Pero en realidad, los suelos residenciales tienen la capacidad, a pesar de las alteraciones y de lo que le hicieron al principio, tienen la misma capacidad de proveer las distintas funciones que un suelo, que otros tipos de suelos, posiblemente a diferentes magnitudes, pero tienen la capacidad de brindar los mismos beneficios. Una de las formas que me gusta visualizar esto es usando estas dos imágenes. La de arriba vemos un patio delantero o un suelo residencial que está limitado al uso de usarlo como estacionamiento. Ese es el uso que le dieron las personas y está como que encapsulado en ese. Mientras que en el patio de abajo, que sigue siendo un suelo residencial, en este caso descubierto, podemos ver que ese suelo de abajo está proveyéndole hábitat a distintas plantas y 100% seguro que a distintos animales también. Una de las cosas menos visibles que el suelo de abajo está proveyendo es que está reteniendo distintos recursos como el agua y nutrientes y además es capaz de interceptar contaminantes urbanos y también de secuestrar o almacenar carbono. De ahora en adelante, a mí me gustaría como discutir los distintos tipos de propiedades que yo investigo, que me interesan para mi investigación. Así que voy a discutir propiedades porque va a depender de las propiedades del suelo, los beneficios que el suelo nos dé va a depender de las propiedades que tiene el suelo. Así que empezamos por las físicas. Lo primero que yo hago cuando tomo una muestra de suelo es mirar el color. Es inevitable, pues, porque somos seres visuales, ¿no? Así que el color nos dice, a pesar de que no es una característica, no es una propiedad cuantitativa del todo, nos habla muchísimo, entre otras cosas, del contenido orgánico del suelo, de los minerales que hay, del tipo de minerales que hay, la cantidad de esos minerales, la cantidad de contenido orgánico que tiene el suelo. Una de las cosas bien nítidas que yo he visto en mi experiencia trabajando con suelos residenciales es que dentro de una misma urbanización, la variación de colores es bastante extensa, así que para mí siempre es emocionante como que encontrar, por ejemplo, en University Garden, en una casa que saqué un suelo de un color oscuro y luego ir a otra y ver un suelo más amarillento, un poco más amarillento, más claro. Y, o sea, esa variedad nos habla bastante de lo que posiblemente ocurrió al inicio, cuando se construyó, pero también, más probable es que nos está hablando de las distintas cosas que se fueron acumulando a través del tiempo, los distintos manejos que les están dando a las personas en las distintas casas. Así que el suelo es posible que se haya formado de distintas formas en casas que fueron construidas en el mismo lugar. Otra de las propiedades físicas que evaluamos en mi proyecto es la textura. Y la textura no es otra cosa que la distribución de los distintos tamaños de partículas que hay en el suelo. Así que esta es una de las propiedades más importantes, diría yo, porque tiene que ver muchísimo con cómo ese suelo retiene los recursos y cuán disponibles están para los organismos como las plantas. Una de las formas que me gustaría que vieran es que me he visto no es representativo, pero siempre yo imagino cuando hablamos de arena, pues la playa, ese son el tamaño de partícula que estamos hablando. Así que el otro
tamaño de partícula más pequeño es el silt y el más pequeñito, que imagínense cuán pequeño es la arcilla. Estos suelos, el suelo de la arena se comporta completamente, un suelo arenoso se comporta completamente distinto a un suelo arcilloso. El arcilloso es más como plasticina, más fangoso, y la arena, pues pueden imaginar la playa, la textura. Así que, continuando con las propiedades, pues otra de las propiedades que nosotros medimos es el contenido de nutrientes, y este posiblemente es como la propiedad más discutida cuando hablamos de suelos. A lo mejor es más una visión bien agrícola, pero tiene sentido, porque el suelo lo relacionamos directamente a plantas, a frutos, así que el contenido de nutrientes es importante porque determina la fertilidad del suelo. Así que una imagen que usé, que formé para representar esto, es la de arriba, a mano derecha, en la que se muestra que mientras más nutrientes hay, pues la planta está más feliz. Claramente esto es una sobregeneralización de lo que sucede con los nutrientes, porque va a depender del tipo de nutrientes, y que haya nutrientes en el suelo no quiere decir que estén disponibles para la planta. Así que, pero de forma general, eso representa la importancia de los nutrientes. Ahora nos movemos al pH, que el pH del suelo nos quiere decir cuán ácido o cuán básico es ese suelo. Esto es súper importante porque, como les hablé de ahorita, que hayan nutrientes en el suelo no quiere decir que estén disponibles. Así que el pH es uno de esos factores que determina la disponibilidad o influye la disponibilidad de los nutrientes. La imagen que estamos viendo aquí abajo nos muestra exactamente eso. Cómo a pHs bajos o ácidos, estos nutrientes de acá, como el iron, el manganeso, el boron, están más disponibles que en un suelo básico, que es en este lado de acá. Aquí podemos de forma bien general decir, visualmente viendo esta gráfica, que posiblemente el pH ideal de un suelo varía entre a lo mejor 6.5 a 7. Ahora, para las propiedades biológicas, pues cuando hablamos de propiedades biológicas nos referimos a los organismos que están en el suelo. Organismos pueden ir desde microorganismos literal a vertebrados del suelo. En nuestro caso, lo que a nosotros nos interesan son las raíces. Nos interesan las raíces porque, y está hablando de organismos, ¿no? Pues las raíces son consideradas organismos del suelo porque tienen su propio comportamiento dentro del suelo, ¿no? La planta es considerada algo y sus raíces son consideradas otra cosa. Las raíces cumplen con un rol fundamental en lo que es el proceso de formación del suelo y en cuanto a la funcionalidad de ese suelo. Ustedes pueden imaginarse que las raíces tienen un rol importante en la porosidad del suelo porque ellas ejercen fuerza para hacerse espacios y navegar y buscar los nutrientes. También generan exudados que promueven a otros organismos como microorganismos, y también las raíces se encargan de almacenar, tienen un rol importante en almacenar carbono, porque la planta captura ese carbono que hay en la atmósfera, lo distribuye a sus raíces y allí queda almacenado, porque queda relativamente protegido, ¿no? Dentro del suelo. Así que las raíces son súper importantes para el secuestro de carbono y otras funciones del suelo, por eso es que las evaluamos. Aquí hay imágenes de, creo que es mi mano, posiblemente, sacando raíces. El proceso de remover raíces es bastante tedioso. Maybe Dauri puede hablar de eso a lo último, pero es bastante tedioso porque consume mucho tiempo, y uno tiende a cansarse porque uno está mirando cosas pequeñitas y requiere mucha paciencia. Así que de nuestro suelo nosotros removemos todas las raíces que podamos. Otra de las propiedades, y la última que voy a discutir, es lo que son las propiedades culturales o humanas del suelo. Con esto nos interesa, nos referimos específicamente a los usos y prácticas de manejo que le dan las personas al suelo. Eh,
distintos tipos de uso o manejo afectan el suelo a distintas escalas. Hay efectos que son, uno lo hace y es a corta escala, así que maybe 3 meses después desaparece el efecto, pero hay otros que empiezas, haces lo que haces con el suelo y va a estar años tras años, tras años, tras años, tras años en ese suelo. Un ejemplo de un, un uso humano que afecta a gran escala el suelo es ese lo que se hace durante la construcción. Yo les dije que durante la construcción, una de las cosas que se hace es que se remueve la capa y se trae material nuevo. La textura de ese material nuevo que se trajo, que les dije que la textura es súper importante para determinar la funcionalidad del suelo, pues la textura que se use desde un principio va a determinar básicamente, no va a decir el camino que va a recorrer el suelo, pero sí va a delimitar qué caminos puede tomar ese suelo. Otra de los usos que pueden afectar el suelo, de las propiedades culturales, es cómo se maneja. Esto es una escala más pequeña, pero igual tiene efectos importantes. Y, por ejemplo, eh, uno de estos factores, de estas propiedades, es como cuando una persona decide cortar su grama un montón de veces al mes o otra persona que decide cortar la grama pocas veces al mes, pues el efecto que va a tener eso en el suelo va a ser distinto, empezando porque la persona que lo corta muchas veces va a estar pisando un montón de veces ese suelo y va a estar removiendo un montón de biomasa de ese suelo y creando disturbios en ese suelo seguidamente. Otro que puede tener efectos a pequeña escala, pero importante, es cuando la siembra de distintos tipos de plantas o el uso de químicos o agua misma en su patio. A nosotros, en nuestra investigación, nos interesa saber cómo ambos tipos de acciones humanas, las que tienen que ver a gran escala y a pequeña escala, influyen en el funcionamiento del suelo. ¿Y cómo determinamos funcionamiento del suelo? Pues nosotros evaluamos varias cosas, pero nos enfocamos en el componente orgánico del suelo. Específicamente, nosotros evaluamos el contenido de carbono orgánico en el suelo, porque el carbono orgánico en el suelo es considerado uno de los mejores determinantes de las propiedades que mejor como que nos da un indicio de lo que está ocurriendo en ese suelo. Y una de las evidencias es esta imagen de acá, em, que ha establecido que el contenido de carbono orgánico es importante para que nosotros como humanidad, o sea, aumentar el contenido de carbono orgánico en nuestros suelos de nuestro planeta es importante para cumplir con los distintos retos que tiene nuestra humanidad, como lo son el hambre, como lo son el agua limpia que llega a nuestro sistema, nuestra salud, el combate contra la acción climática y apoyar la vida la vida terrestre, la vida en la Tierra. Ahora, una de las cosas importantes, una de las cosas que es posiblemente más importante para los suelos residenciales es cuán conscientes están las personas de los beneficios que les puede brindar el suelo de sus patios. Referente a esto, hay evidencia que señala que las personas que viven en algunas ciudades de Estados Unidos no están del todo conscientes de los beneficios que da el suelo y esto pone en riesgo, ¿verdad?, el cómo están manejando ese suelo, porque si lo visualizan solamente como, posiblemente por decir algo, como material de construcción, pues, ajá, así es como lo van a tratar, meramente como material de construcción. Al contrario de una persona que puede más visualizar lo que es el suelo en realidad, que es un ecosistema vivo que necesita de distintos manejos y responde, ¿no?, a distintos estímulos. Así que, perdonen ahí el revolú que hay un poquito con los puntos. Una pregunta que nos viene a la mente en nuestra investigación es, ¿cuán conscientes de las características y el funcionamiento del suelo están las personas que viven en las partes más urbanizadas de San Juan? So, les voy a mostrar, dentro de todo lo que les dije que es mi proyecto, les voy a mostrar la parte de las entrevistas
en la que le preguntábamos a las personas esto mismo, qué era cómo ellos visualizaban el suelo y ajá, qué entendían por el suelo de sus casas, si les daba beneficios o no les daba beneficios, entre esas cosas. So, como les dije, le preguntamos a 250, 280 personas en la parte norte de la cuenca de Río Piedra sobre los suelos de su patio. Entre las preguntas que le hicimos es, ¿qué beneficios el suelo de su patio le brinda a usted? ¿Qué diferencia hay entre el suelo de su patio y el suelo de un bosque? ¿Y qué diferencia hay entre distintos tipos de suelos? Ok, estos son resultados preliminares de una forma más visual que todo, pero maybe es algo que sería nítido discutir en este foro. Esta representa lo que sería un word cloud, una nube de palabras, así que mientras más grande la palabra, más la mencionaron en las personas que entrevistamos. Así que cuando le preguntamos qué beneficios le brinda el suelo de su patio a usted, pues la que más dijeron fue comida, seguido por la estética, la regulación del clima y lo que sería la inspiración y la espiritualidad. Esto es súper interesante y en cierta forma uno podría esperarlo, ¿no? Como que, ¿qué beneficio te da el suelo? Rápido decir comida. Lo que no es de esperarse es que las personas en cierta forma tengan una idea de que el suelo sí contribuye a lo que es la regulación del clima, algo que posiblemente no es tan evidente como la comida, ¿no? La comida tú la ves, la coges, la pruebas. La regulación del clima es algo un poquito más abstracto, em, pero de todas formas, el peso cultural que le dan a los suelos sigue estando ahí, ¿no? Porque siguen viéndolo como un componente importante en la estética de sus casas. Y también una de las cosas más interesantes es como ver, escucharlos, contestar tantas veces que contestaciones similares a que el suelo les servía de inspiración o les ayudaba en su espiritualidad. Es como si el suelo les ayudara a estar conectados consigo mismo. Así que a pesar de que son personas que viven en espacios urbanos, todavía la conexión, al menos en estas personas que contestaron, sigue estando como que evidente, sigue estando ahí de fondo. Ahora, cuando le preguntamos qué diferencias hay entre el suelo de su patio y el suelo de un bosque, con esta pregunta pues queríamos llevarlos más a empezar a imaginar, queremos sacar como que ver si ellos determinaban, como si ellos distinguían, decían, no, el suelo de mi patio es algo distinto al suelo de un bosque, pero queríamos saber por qué. Así que las palabras más comunes que usaron fue el manejo es distinto y tienen toda la razón. En un bosque normalmente el suelo no es manejado, o sea, se deja hacer, mientras que en el patio pues uno está todo el tiempo manejándolo. Otra de las palabras que dijeron es que la flora, y es completamente, ajá, cierto, la flora entre un bosque y un patio es completamente distinta, en parte por el manejo. Así que habría que ver qué sucede con nuestros patios si los dejáramos ser, a ver si se convierten en bosquecitos pequeños, pero es cierto, los disturbios porque se pueden considerar disturbios, ¿no? El manejo que se le da a los suelos, pues es como un filtro para las especies de plantas que soporten esos disturbios. La otra que más mencionaron es que la fertilidad. Hay diferencias en la fertilidad y mayormente, o sea, voy a decir el 99.9% de las personas dijo que el suelo del bosque era más fértil que el suelo de sus patios. Ahí es difícil, fertilidad es una palabra medio abstracta, ¿con qué nos referimos con fertilidad? Muchas de las palabras que metimos ahí que tienen que ver con nutrientes y con todo y eso, es posible que el suelo de los bosques tenga más nutrientes que el suelo de su patio, pero uno no es tan fácil, no podría decirlo del 100%, pero sí es muy buena contestación de todas formas. Ahora, para la última pregunta que se le hizo, ¿qué diferencias hay entre distintos tipos de suelos? Queríamos que empezaran a visualizar el suelo como tal y queríamos ver qué sabían de las distintas propiedades del suelo.
porque lo que termina diferenciando los suelos son sus propiedades. Así que dentro de esta, la más que contestaron fue textura y en parte por eso, ¿no? Porque la textura, cuando uno maneja el suelo, lo primero que va a sentir es eso, la textura. Tenemos suelos fangosos, tenemos suelos arenosos. Eso fue una de las cosas más comunes que dijeron. Y tienen razón, son cosas que diferencian entre un suelo y otro. Así que también una cosa que contestaron que me sorprendió en cierta forma es todo lo que tenía que ver con la hidrología, ¿no? Con el factor agua. Em, Maybe por aquí se mezcla lo que es el clima, ¿no? Que hay suelos más húmedos que otros. Por ejemplo, esa era una de las cosas, que hay suelos más secos que otros. Y por ejemplo, decían que hay suelos donde que están bajo lluvia, otros que no. Y por ahí va la cosa. So, maybe lo de hidrología es más clima, pero igual sigue siendo uno de los factores importantes en determinar tipos de suelo. Y el otro que tiene que ver con la contestación anterior es lo de fertilidad. Así que ellos distinguían que distintos tipos de suelos tenían niveles de fertilidad distintos, que en cierta forma no se equivocan. Así que estas preguntas nos dan como una idea de qué es lo que están pensando las personas que están viviendo en un ambiente urbano, ¿no? Que uno asumiría, uno puede asumir que la conexión con el suelo no es directa, ¿no? Ellos no tienen por qué estar bregando con el suelo, a diferencia de un agricultor, a diferencia de alguien que vive en el bosque, por ejemplo. Así que queríamos saber, queremos adentrarnos, ¿no? En cómo estas personas visualizan el suelo y poder enlazar esto después a los tipos de prácticas que ellos llevan a cabo. Así que posiblemente una persona que esté súper consciente de un montón de beneficios que brinda el suelo, posiblemente esa persona lleva a cabo prácticas de manejo que promueven que su suelo eh, le provea distintos tipos de beneficios. Así que por ahí va la idea de estas preguntas. Antes de irnos, quisiera tirar esta pregunta como que para dialogar cuando termine yo la presentación. La pregunta es cuáles son o eran sus perspectivas sobre los suelos urbanos, maybe después o antes de escuchar esta presentación. Eh, Quiero agradecer, en verdad, Yomaris mencionó básicamente todo esto, pero bien breve a la Fundación Nacional de Ciencias, al GRFP, por apoyarme financieramente durante los inicios de esta investigación, al NRCT, que actualmente me está apoyando, el Laboratorio de Ecología Tropical de Plantas y Sistemas Urbanos, que es donde estoy ahora mismo, eh, a la universidad, claro, y al equipo de Residential Soils RP, que es un grupo que fue fundado por mí en parte por este proyecto. Así que, si les interesa saber más de lo que hacemos en Residential Soils RP, pues aquí están los QR codes de lo que sería nuestro Instagram, que estamos compartiendo cosas bien, informando, compartiendo lo que empezamos en general, como estos resultados, pues los solemos compartir por ahí. Si no, nuestro sitio web, que es donde está el grosor, ¿no? Del contenido de lo que trabajamos. Así que ahí van a ver ensayos, van a ver todas las presentaciones que hemos hecho. Así que, bueno, sin más, hasta ahí está mi presentación. Ahora les cedo el espacio para abrir la discusión a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Kidani. Un tema interesante, hablar sobre el suelo urbano, que se conoce muy poco de sus beneficios y de el aspecto social, ¿verdad? Que las personas le aportan a estos suelos. Bueno, pues vamos a empezar con una pregunta por aquí bueno, voy a chequear primero acá porque estamos en Zoom y también en Facebook Live. Así que voy a verificar si en Zoom tenemos algunas preguntas. Ok, al momento no, pero por Facebook Live sí, así que te las voy a ir leyendo. La primera pregunta es, ¿qué análisis recomiendas para usar para huertos
suelos residenciales? Pues análisis, hay paquetes, se me ocurre bien rápido, el Laboratorio Central Analítico que está en el Jardín Botánico aquí, ellos tienen paquetes exactamente, básicamente, para eso, como que quieres saber cómo está tu suelo, en unos paquetes donde miden la disponibilidad de nutrientes. Básicamente miden todo lo que yo discutí, o la gran mayoría de las cosas que yo discutí en la presentación. Porque esas son las cosas que te pueden decir cómo está tu suelo y si le hace falta algo de más o de menos, ellos mismos te dan la recomendación. Así que doy el ejemplo del Laboratorio Central Analítico porque en cierta forma ha apoyado el proyecto, pero van a haber muchísimos más. Así que entre los análisis que yo recomendaría, definitivamente la textura, el pH, algunos nutrientes, no todos, porque es bien costoso, pero y también el nivel de compactación. Son cosas importantes porque distintas plantas van a ser capaces de crecer en tu huerto dependiendo de esas propiedades. Cierto, y de las plantas que quiere sembrar en el huerto, ¿verdad? Gracias. Yep. Bien, otra pregunta acá dice, ¿crees que la percepción sobre los suelos y respuesta obtenida en la comunidad de Río Piedras reflejan esa conciencia y conocimiento por su cercanía con la universidad? Ah, ¿Quieres que eso es muy te bueno. la puedo escribir cualquier cosa? No, 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 yo entendí la pregunta y es bien Ya. interesante. Em, o sea, definitivamente esas urbanizaciones sí, la influencia de la universidad se ve marcada, no es extra evidente, pero uno lo puede notar simplemente con el hecho de ellos estar abiertos a que uno haga este tipo de investigación, ¿no? Porque a fin de cuentas, es mucho tiempo las entrevistas y requería mucho más para las personas que uno tenía que hacerle rotos en sus patios. Así que, o sea, estar tan dispuestos a participar en sí es una señal de que están envueltos. Lo que sí diría de eso, referente a eso, es que lo de las entrevistas no solamente fue en las urbanizaciones que están cerca de la Yupi, fueron en el mapa que enseñé de la cuenca, fueron en las que están hasta más lejos de la Yupi, que estoy casi seguro que esas no tenían la misma disponibilidad y lo puedo atestiguar. Así que posiblemente para esas urbanizaciones, pues habrá que ver, y eso es un buen análisis, ¿no? Habrá que dividir entonces por esas urbanizaciones que están cerca de la universidad, cuáles fueron sus contestaciones y si van a la par con tu pregunta. Así que no Mm, puedo contestar eso, pero te puedo decir que esas contestaciones que viste ahí en la nube de palabras reflejan lo que sería toda la parte norte de la cuenca. Si la persona que hizo la pregunta considera toda la parte norte de la cuenca como cerca de la Yupi, pues, ajá, maybe. Pero yo consideraría más las tres urbanizaciones esas que dije. Así sí. que eso es muy nítido, o sea, eso es algo que voy a añadir. Y maybe lo comparta ajá, en, Redes sociales. en las Ujú. redes, sí. Me dices quién la preguntó después para darle crédito cuando lo haga. Gracias. Puedes compartir si quieres también tu correo, por si las personas quieren Claro, como que escribirte en tu correo, alguna otra pregunta que no les surjan ahora, pero luego les interesa, pues pues en el mi chat, correo lo sí. escribí por el chat de Zoom, pero bueno, tengo que deletrearlo, es l.kidany@gmail.com. Se supone que cuando le escriban diga l.kidani@gmail.com. Gracias. Bueno, por ahí está mi nombre, Kidani, eso fácil. Sí, también. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, hay personas que hablaron sobre por qué el suelo era algo espiritual para ellos. Eh, sí. Ajá, esa es la pregunta, o sea, espérate, bueno, podemos hablar de eso. ¿Por qué las personas pensaban que el suelo era algo espiritual? Creo Ujú. que
tenía mucho que ver con el sentido, esto soy yo, una interpretación a las contestaciones de ellos, pero basándome más como que en la entrevista, y era más como, tenía que ver mucho con esa relación que ellos tenían con la tierra. Es como que literalmente con la tierra. La tierra todavía para nosotros es algo importante. Eh, Tiene todavía entre estas personas la palabra tierra, mi tierra, la tierra es importante, la tierra es como, no quiero decir que es como patria, pero por ahí va, ¿no? Tiene una tonalidad de eso, de lugar, de sentido de pertenencia. Así que esa parte de la espiritualidad que ellos se refieren tenía mucho que ver con eso. Y habían algunas personas, unos pocos, que decían que les servía para hacer grounding, que eh, es una práctica que se lleva a cabo, ¿no? Dentro de lo que cae la sombría de meditación, el grounding es algo importante. Así que, ajá, hacer grounding en cemento no es lo mismo que hacer grounding en un suelito ahí suavecito con las plantas. Así que algunas personas hablaban de esa energía que les venía así como que espiritualmente, pero otras más como con ese sentido de pertenencia, de lugar. Identificaban mucho el suelo, ese suelo como que el lugar donde ellos tienen sus raíces, por decirlo de una forma poética, no sé, por ahí va. Vale. Esa pregunta fue por Soeli, gracias. Ahora, tenemos otra de Edauri. Dice, mis preguntas son varias. Voy por la primera. ¿Qué específicamente me diste de las raíces? ¿Cuánta masa de raíces hay por suelo? Esa es de la primera pregunta. Voy a Dos. contestarle esa primera, ok. Pues nosotros medíamos, tú básicamente, Laura, y lo dijiste como que, ajá, medíamos el largo total de las raíces y eso, el volumen, pero más que todo el largo de las raíces sacaba una imagen de las raíces encima de agua y un programa se encargaba de contar cuánto largo de raíz había en una muestra de suelo. Así que ese proceso lo pasamos, pero lo más importante para nosotros era el peso. Como que, ajá, pesábamos, después que sacábamos las raíces, las limpiábamos y las pesábamos. Yo no recuerdo cuánto, eso se me hace bien fácil. Después, si quieres, me escribes, Edauri, para decirte cuánto había en los 10 centímetros que nosotros medíamos. Yo tengo esos datos ya. Lo que pasa es que, sí, no me voy a poner a mover aquí la computadora porque si me salgo de aquí, puede que no vuelva. Pero estoy tratando de recordar cuánto más o menos, como que algunos de los gráficos que hemos hecho, pero no me atrevo a decirte números así. Te puedo decir, Lauri, que nosotros tenemos el peso de las raíces finas y el peso de las raíces no finas. Así que, y el peso total, ajá, de la muestra, que es la combinación. Así que si eso es algo que te interesa, maybe sí, pues esos datos están ahí bregándose. So, me Vale. escriben, por favor. ¿Cuál es la otra pregunta? También de Edauri. ¿Cuánto tiempo tomó hacer las entrevistas? 280 personas son un montón. Sí, So, ¿cuánto tiempo sí. tú estimas ahí? Ah, em, wow, vamos a ver. En términos de tiempo, todo va a depender, ¿no? Porque había momentos que trabajamos más intensos, menos intensos, pero si yo fuera a decir un timeline, trabajando solamente en eso, en 280 entrevistas, maybe de 4 a 6 meses, como que dedicándole 5 horas diarias a eso. Em, sí, fue un trabajo fuerte porque tenía que hacerse en las horas donde el sol más fuerte pegaba, porque eran las horas donde más probabilidad teníamos de encontrar gente en sus casas. Era en verano, porque era la fecha donde más probable era encontrar gente en sus casas, o en verano, en las horas donde el sol estaba más fuerte. La entrevista, nunca contesto, pero la entrevista duraba como 15 a 20 minutos, así que puedes multiplicar, caminar de casa en casa, bla, 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 todas las personas que nos dijeron que no, así que de 4 a 6 meses yo diría que
fue la duración. Va, sí, al dúo, fuerte, Fue pero tiene fuerte, su sí, sí. recompensa. Pero, ok, Oh, pero fue fuerte, pero yo siempre quiero decir que me lo disfruté. Ha sido la parte más divertida de mi investigación. Hablar con gente, ellos sí, siempre ¿verdad? Conoce tenían, mucha gente. conoces, también caminar por estas urbanizaciones es como, le da otro sentido, ¿no? A los lugares. Y sí, la disponibilidad de la gente fue una de las mayores sorpresas para mí. A través de la cuenca, es verdad que las personas más cerca de la universidad estaban como más acostumbrados a que vayan estudiantes a preguntarles, pero a través de la cuenca yo iba con una idea de que me iban a decir que no, que no, que no, que no, pero de 10 personas que preguntábamos, si salían, como de 10 personas que salían a contestarnos, a decirnos si sí o no, decían que sí 8 personas. Así que, ajá. Era productivo. Sueli dice que fue rápido, pero Ujú. fue, o sea, ajá, todo es relativo a cuántas personas trabajamos. Fueron bastantes, sí, nada, nada. Se hizo ya. Vale, y ¿Hay otra entonces, pregunta? sí, Edauri pregunta, o más bien, sí, pregunta, ¿las respuestas de las encuestas eran abiertas o era un escoge? Me parece súper interesante lo que la gente contestó. Ese workload era abierto. Era literalmente, le preguntábamos, por ejemplo, la primera, le preguntábamos, ¿cree que el suelo de su patio le brinda beneficios a usted o a los que viven en su casa? ¿Sí o no? Si contestaba sí, le preguntábamos literal, ¿cuáles son esos beneficios? Y a ellos les tocaba mencionar. Em, Les decíamos, por lo menos mencione tres, como que para motivarlos a contestar varias cosas, pero no los limitábamos a tres. Así que eran abiertas, sí. Em, Ese trabajo también tiene una parte que no era abierta, que era que le mencionábamos, después de haberle preguntado eso abierto, le mencionábamos los distintos beneficios de suelo que puede brindar el suelo y le preguntábamos del 1 al 5 cuánto contribuía el suelo de su patio y los suelos en general a ese beneficio. Por ejemplo, en el de proveer comida, cuánto contribuía el suelo de su patio del 1 al 5 y cuánto contribuían los suelos del mundo entero a proveer comida. Así que ahí no era abierto y ajá, tenemos de las dos básicamente. Ya, Algo más. gracias, Kidani. Voy a buscar a ver si tengo más Dale. preguntas. Ok, tengo otra de parte de Raciel. Dice, ¿cómo se midió y cómo se separaron las raíces finas de las coarse, de las que son más gruesas? Ok, lo que se hace es medir. Una de las cosas en la literatura que es como un límite, ¿no? No necesariamente, no quiero decir que no es real, pero no es como que ahí siempre raíces más grandes de aquí son consideradas no finas, o raíces antes de aquí son finas, pero lo que se ha hecho a través del tiempo es que se ha visto que las raíces que tienen un diámetro menos de 2 milímetros de grosor, pues son consideradas raíces finas. Así que para nosotros distinguir entre finas o no, pues lo que hacíamos era, teníamos un medidor, que es un peciolo, debo tener uno por ahí, que básicamente, ajá, teníamos el espacio y medíamos si la raíz era igual o más de eso, pues la poníamos como más grande de 2 Ya, milímetros. Y si pasaba por ese espacio pequeñito, pues era menos. eran finas. Suena más difícil de lo que es, porque es evidente cuando, o sea, las raíces que hay dudas, no, no es mucho del suelo, como que ya tú ves una raíz que es súper fina, que parece un pelito, obviamente esa es fina, y unas que son bien gordas, pues, ajá, no era como que a todas le hacíamos eso, era para las que teníamos.
Gracias. Ujú. Em, bueno, yo creo que no veo más preguntas. Dauri comentó, Kidani, wow, esta investigación está súper completa. Felicidades, me gusta un montón tu trabajo. Gracias, gracias, Edabri, en verdad. Eh, Cuando guste, después podemos hablar, porque yo sé que tú trabajas con raíces, así que tenemos que hablar para ver si lo que hice está bien o está mal. nice, sí. Soeli comenta, tremendo trabajo, Kidani. Gracias por compartir, aprendiendo de lo que me gusta. Qué bueno, qué Yes, bueno, qué bueno. suelos. Em, Les dejo saber que en las páginas que le compartí del Instagram y de la página de internet, una de las cosas que voy a hacer pronto es poner, y cuando vi a Sobelis me recordé, por razones obvias, voy a poner los distintos colores que hemos encontrado en los suelos residenciales para que ustedes vean, ajá, como que la variedad que hay. De Eh, colores, sí. los suelos de una misma urbanización. Sí, lo que dice Laura es que ella pensaba que eran más homogéneos los suelos, y yo también pensaba lo mismo, Dauri. Ojalá en cierta forma lo fueran. Yo pensaba encontrar que una misma urbanización, ajá, iba a tener suelos bien parecidos, pero no. Eh, pero no, es posible que las personas hayan añadido algún tipo de material después, pero no sé, eran distintas, así que a mí también me sorprende lo que quiero decir. Según de las compañeras, me encantan todos los aspectos de abarcar la investigación. Pues mucho gusto, yo estoy dispuesto, me escriben lo más, si quieren saber más, lo que sea que quieran saber, me escriben. Estoy más que disponible para hablar de eso. Y ahí mismo me toca defender, así que mientras más hable de esto, mejor. Yes, sí. Muchos éxitos, Kidani, para ti. Y Gracias, muchísimas gracias por tu tiempo y por presentarnos algo de tu proyecto, que está muy interesante, sí. gracias, Bien, pues gracias. yo creo que damos por finalizado esta charla de hoy. Sugiero a los demás que estén al tanto para el próximo mes. Y gracias, Kidani. Nos seguiremos Nada, hablando, comunicando y nada, gracias, gracias. gracias a Buenas ustedes. noches. Buenas Bien, noches. Bye. bye.